¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenos días. Este es el domingo 14 de junio de 2020 a las 10 de la mañana. Un cordial saludo para todos ustedes. Ahí la llevamos, hermanos. Ahí la llevamos, caramba, qué días hemos pasado y cuántas cosas están sucediendo. Pero gracias al Señor, que ha sido muy bueno con todos nosotros, que aquí vamos avanzando, llenos de esperanza, con alegría en nuestros corazones. Sabemos que vamos a salir adelante y eso mismo hay que inspirar también en los demás. Que Dios los bendiga en esta hora. Vamos a meditar brevemente en esta palabra. El título de este sermón es Los bienaventurados discípulos de Jesús. Los bienaventurados discípulos de Jesús. Mi texto bíblico se encuentra en Mateo 13, del 10 al 17, que tiene que ver con esta palabra que dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, dice el Señor. Oremos, amados hermanos. Padre amado, en el nombre de Cristo, nos acercamos a ti, Señor, para suplicar tu dirección en este mensaje que nos tienes preparado. Santo Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Mis hermanos, una ilustración de Jonathan Edwards dice que al predicar su sermón dominical, él mencionó de esta manera, diciendo: el Dios que te sostiene por encima del infierno, más que uno que sostenga una araña o cualquier insecto asqueroso sobre el fuego, te aborrece y ha sido terriblemente provocado. Su ira hacia ti se enciende como fuego. Te ve como digno, pero no para otra cosa, sino para ser echado al fuego. Es tan puro de ojos que no puede mantenerte a su vista. Eres 10,000 veces más abominable a sus ojos que lo que la serpiente venenosa más odiada es a los ojos nuestros. Le has ofendido infinitamente más que lo que un hijo rebelde ofende a sus papás. Y sin embargo, no es otra cosa que su mano la que te sostiene de caer en el fuego en cualquier momento. No debe ser atribuido a nadie más que a él, que no te hayas ido al infierno esta última noche, el que hayas despertado a la realidad después de haber cerrado los ojos para dormir otra vez. Y no hay otra razón que dar del por qué no has caído al infierno desde que te levantaste en la mañana, que él ha hecho de que por el hecho de que la mano de Dios te sostiene. Mi propuesta de esta hora, hermanos, es que toda la iglesia comprenda y valore la enorme riqueza espiritual que Dios le ha dado ante el mundo y ante los profetas del Antiguo Testamento también. Así que en el desarrollo del sermón, mi primer punto es esto: que la iglesia comprenda y valore la gran riqueza espiritual que Dios le ha dado ante el mundo. Cuando el Señor Jesús predicaba a la gente, sus sermones estaban dirigidos de tal manera que los que lo escuchaban se dividían en dos grupos. Unos eran los que entendían y otros eran los que, por más empeño que le ponían, no comprendían nada. Todos escuchaban con claridad sus palabras, pero la forma en que se les contaban las cosas les causaba un dilema a estos, de tal manera que se quedaban en jaque. ¿Cuál era la razón de este mal? La predicación en parábolas, la falta de explicación de algunas de ellas. Sí,
porque el Señor Jesús exponía su mensaje con gran paciencia y mucha dedicación, buscando siempre la manera de que la gente pudiera enfocarle con su mirada para poder pronunciar su pasión por ellos desde cualquier ángulo. Pero aún así, muchos se quedaban sin entender. Una de las cosas que hemos aprendido desde los primeros grados de estudiante es que para poder aprender la lección es necesario echar mano de la retroalimentación, de tal manera que lo que no hemos podido comprender de la clase, podamos hacerlo acercándonos al maestro para preguntar de la materia y obtener la respuesta que nos confirme y nos saque de dudas. Y seguramente esto es lo que a muchos les hizo falta. No había en ellos interés y así no llegaban, y así como llegaban, así regresaban a casa. La persona que manifiesta interés será capaz de dominar su temor, su miedo, su nerviosismo traidor, y que en un momento dado es el primer enemigo que nos asalta. Pero se debe enfrentar con valor y hambre de saber, o nos quedaremos ignorándolo todo. Tal puede ser el caso de muchos de ese grupo que nunca pudieron salir de allí y siguieron su misma inclinación de siempre. Inciso A. La Iglesia de Cristo debe comprender y valorar esta riqueza espiritual que el Señor le ha heredado por pura gracia suya. Los discípulos, hermanos, se acercan al Maestro Jesús y con mucho interés de por medio le dicen: dinos, ¿por qué les hablas por parábolas? Esta es una pregunta muy normal que venía estando en sus corazones. Ya lo habían notado. Jesús les habla por parábolas y deseaban hacer esta pregunta. Entonces podrían haber estado diciendo: ¿qué sucede en Jesús? Mucha gente no está entendiendo sus mensajes y no vemos que al Señor le preocupe. Si sigue así, pues no tiene caso que les hable. Probablemente dijeron así y mejor hicieron la pregunta. Cristo tiene una base segura del por qué hace las cosas de esa manera y no hay de qué preocuparse. Dice: porque a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de los cielos y a ellos no les es dado. ¿Cómo es posible esto? ¿No se trata de que todos escuchen el mensaje y se salven? Pero el Señor vuelve a decir: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero entonces, si aquel que ya sabe, conoce y aún quiere saber más del reino, se le dará más luz acerca de Dios y su pueblo, pero al que no entiende y ni siquiera se interesa en conocer, aún lo que cree saber le será quitado, dice el Señor. Esta actitud es divina, hermanos. O sea que esto nos habla de que nuestro Dios soberanamente decide, sin menoscabar al ser humano en su responsabilidad de atender a las enseñanzas de Jesús. Los misterios del reino de los cielos tienen que ser conocidos por el hombre pecador para su salvación y la comprensión de la voluntad de Dios. Pero dentro de todo esto, un firme tenor de que cada cosa expresada por Cristo sea comprendida. Dice: a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. He allí los dos grupos de gentes alrededor de las pláticas del Señor, y es a sus discípulos a quienes Él se está dirigiendo. Esto es hermoso, que los discípulos se acercan para preguntar. Hendrickson dice: todo misterio es algo que hubiera permanecido sin saberse de no haber sido revelado. Y uno de los misterios que ahora está siendo revelado es el hecho de que con la entrada de Jesús al escenario de la historia, ha hecho su aparición el reinado de los cielos sobre la tierra. Otro misterio que se está revelando era la naturaleza de la realización visible de este reino. Se está revelando que ahora ese reino viene a ser la iglesia. Estos misterios no pueden ser percibidos por la mente humana sin ayuda, pues
a menos, dice la Escritura, a menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. La necesidad de la gracia soberana de Dios no es solamente para la salvación, hermanos, sino aún para la comprensión intelectual y espiritual de la verdad acerca de la salvación. Cuando ustedes chequen, verán ya en 1 Corintios, en el capítulo 2, versículos 14, dice de esta manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, dice. Esto era el problema que estaba sucediendo con aquel grupo. Dios decide a quién dar y a quienes no dar a conocer estos misterios. De modo que los discípulos de Cristo tienen una gran bendición que los transforma de esa manera en bienaventurados de Dios. Somos bienaventurados de Dios. En el versículo 16 de este mismo capítulo de Mateo 13 dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, dice el Señor. Esto es así pero sin embargo los discípulos llegan a saberlo porque se acercan al Maestro para preguntar. Unas veces ellos preguntan, otras veces Jesús les hace por iniciativa propia las preguntas. Es de esta forma que se cumple en ellos la profecía de Isaías 6, del versículo 9 al 10, citada en este Evangelio del capítulo 13. Número 2. Que la iglesia comprenda y valore la enorme riqueza espiritual que Dios le ha dado ante los profetas del Antiguo Testamento. No solamente ante el mundo, ahora es ante los profetas, hermanos. Ellos desearon ver lo que estamos viendo, lo que ellos estaban viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que oían de Cristo en ese momento y no lo obtuvieron. Pero nosotros sí. Inciso A. Por los dichos del Señor Jesús, vemos que la finalidad de dar la palabra de Dios a la gente por parábolas es para que se cumpla una decisión divina, de que solo los escogidos pudieran tener la dicha de comprender sus enseñanzas. En la misma profecía de Isaías 6, del 9 al 10, encontramos la sentencia de esta gran riqueza para la iglesia. Dice el Señor: por eso les hablo por parábolas, y en cambio a sus discípulos les habla claramente. Dice: a ustedes os es dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Así lo vemos cuando en Mateo 13:36 dice de esta manera, el versículo 36: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Nota usted el interés que tienen ellos? Es el mismo interés que la iglesia tiene que manifestar. ¿Le interesa a la iglesia conocer los misterios de Dios? Tiene que acercarse al Maestro. No puede quedarse indiferente y no puede solamente concretarse a escuchar el sermón dominical, sino que todo miembro de la iglesia cristiana, por su propia iniciativa, tiene que seguir, tiene que irse retroalimentándose, buscando y sacando preguntas para tener sus respuestas explícitas por el Señor. Así que entonces dice la Escritura que ellos pidieron una explicación de la parábola de la cizaña del campo. Se acercaron para preguntar y el Señor Jesús, con mucho cariño, explicaba a cada uno de ellos. Esto nos indica que es de esta forma como se puede uno mismo dar cuenta de qué clase de discípulo es uno, ya que si nos quedamos como los demás que no mostraban interés, indiferentes, no les llamaba la atención, se iban llenos de dudas y sumidos en la ignorancia de cosas que al preguntarles eran explicadas, podríamos estar en la orilla, viéndolo solo de lejos, el quehacer de Cristo por la casa
pero ausentes de la vida de uno. Inciso B, esta riqueza espiritual era el anhelo de los profetas poderlo ver, dice el versículo, o poderlo oír en sus días, pero no les tocó tenerlo así, sino solo saberlo de lejos. El poder mirar con sus ojos los milagros de Cristo, los portentos hechos por el Señor, el hablar al mar y a los vientos para calmarlos, al resucitar a los muertos y al escuchar su hermosa palabra llena de amor, paz y gozo de Dios hacia los corazones, salvando vidas y sanando enfermos, reprendiendo a los demonios, caminando sobre el mar, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor les dice: bienaventurados son ustedes, bienaventurados sus ojos, porque ven, sus oídos, porque oyen. Son los discípulos de Cristo quienes recibieron esta clase de bienes y bondades de Dios y que ha continuado hasta nuestros días, para que podamos ver, que podamos oír lo que el Señor nos legó, de modo que nuestro corazón esté rebosante de felicidad por el lugar que Dios reservó para nosotros, la iglesia, la cual somos en este mundo. Inciso C. Dice el pasaje que los que desearon ver y oír lo que los discípulos veían y oían fueron los profetas y los justos, además que fueron muchos. Claro está que la Biblia nos presenta a muchos grandes hombres y mujeres de una fe firme y grande, quienes a una costa de su vida dejaron ver toda su confianza y convicción de Dios, creyentes de los cuales por ningún motivo nos quisiéramos comparar a ellos, pero que sin embargo Dios nos reservó esta vista y esta sabiduría de las cosas del Evangelio poderoso de Jesucristo, que es la gran riqueza espiritual que tenemos hoy. Amados hermanos, aquellos hombres de testimonio sin par hallaron consuelo en saber que un día se cumplirían las fieles promesas de Dios, y con profundo amor al Mesías, el Hijo de la promesa, saludándolo de lejos, entregaron su alma y su corazón al que vive por siempre, pero no lo pudieron ver ni tampoco lo pudieron escuchar. En cambio nosotros, o sea, la iglesia de Jesucristo, lo tenemos todo, hermanos. ¡Qué maravilla, hermanos míos! En conclusión y aplicación, por todo esto, mis queridos hermanos, quiero decirles que no debemos menospreciar la gran dicha que Dios nos ha dado, ni mucho menos pasar por alto el lugar que Dios nos reservó en Jesucristo desde antes de la creación, para que en estos días, en medio de todo lo que estamos viendo y está pasando, se cumplieran las promesas de su bendición con nosotros. Está la delincuencia, están las enfermedades, está la escasez, los cambios tan drásticos que se están dando, lo que vemos y oímos por la tele y por el celular. Todas estas situaciones nos den, sean algo con lo cual nos den más ganas de aplicar a nuestra vida las enseñanzas del Evangelio que hemos oído y que hemos visto en el lugar donde estemos, y mostrar a Dios que aquí tiene un hijo o que aquí tiene una hija en Cristo que le quiere exaltar y le quiere reverenciar en sumisión y obediencia, lleno de gozo por la oportunidad que nos ha dado para ello. Que Dios les bendiga.